Amperaje de carga. Recuerde que el voltaje mínimo de la batería debe ser de 12.6 voltios. Encienda la motocicleta. En caso de utilizar el encendido eléctrico, espere 5 minutos para que la motocicleta recupere el amperaje entregado en el arranque inicial. Luz de farola ON en posición de bajas. Ubique el multímetro en conexión serie. Coloque el multímetro en la escala mayor de amperaje que éste tenga, en este caso 20 dca. Retire el fusible principal. Terminal positiva del multímetro a una terminal del fusible. Terminal negativa del multímetro a la terminal del fusible restante. Llevar la motocicleta a 4000 revoluciones por minuto. Verifique el amperaje de carga. Debe oscilar entre 0.9 y 1.13 dca. Diagrama de luces. La luz de farola en este modelo es directa. DC, pero no enciende cuando se abre el switch principal. Es decir, siempre va a estar funcionando, pero bajo una condición, y es que la motocicleta debe estar encendida con el fin de que el regulador rectificador reciba la señal AC proveniente de carga, líneas amarillas, y así permita que la corriente fluya hacia el conmutador de luces para controlar altas y bajas. Si alguna de las dos líneas de carga se aísla o no está funcionando, el sistema no funciona. Adicional, se instala un condensador para estabilizar el voltaje de funcionamiento en la farola. Chequeo del regulador rectificador número 1. Se deben tener en cuenta los pasos descritos a continuación. Switch principal en posición ON. Motor apagado. Ubique el multímetro en la escala de 20 dCV y conéctelo en la caja del regulador rectificador. Terminal negativa del multímetro en el cable verde G y terminal positiva en el cable azul-negro LB. El voltaje debe estar en 0 voltios, ya que el paso de la corriente se activa al estar el motor encendido. Chequeo del regulador rectificador número 2. Ubique el switch principal en posición ON. Motor encendido. Ubique el multímetro en la escala de 20 dCV y conéctelo en la caja del regulador rectificador. Terminal negativa del multímetro en el cable verde G y la terminal positiva en el cable azul-negro LB. El voltaje debe ser igual al voltaje del sistema de carga, ya que el paso de la corriente se activa al estar el motor encendido. Recuerde tener en cuenta el consumo del bombillo de farola. Diagrama de arranque. Verificación del relé. Con una baja potencia se controla una alta. Electroimán. Cuando se induce una corriente baja por una bobina, esta se magnetiza moviendo la platina para accionar el switch interno manejando mayor corriente. Resistencia del relé de arranque. Retire el relé del sistema. Ubique el multímetro en la escala de 200 ohmios. No es necesario definir la polaridad de las puntas del multímetro, ya que el chequeo es resistivo. Resistencia del relé 3.5 ohmios, más o menos el 10%. Si la medida se encuentra fuera de especificaciones técnicas, reemplace el relé. Diagrama de encendido. Resistencia de la bobina excitadora. Desconecte los cables que salen del plato de bobinas con el fin de abrir el circuito. Ubique el multímetro en la escala de 2 kiloohmios y conéctelo a la terminal de la bobina excitadora. Terminal positiva del multímetro al cable negro-rojo BR y la terminal negativa del multímetro a masa general o chasis. Resistencia de la bobina 312 ohmios, más o menos el 10% a 25 grados Celsius. Resistencia de la bobina de pulso.
Recuerda que para medir resistencias se debe abrir el circuito teniendo en cuenta la temperatura de la bobina. Desconecte los cables que salen de la bobina. Ubique el multímetro en la escala de 200 ohmios. La punta positiva del multímetro debe ir al cable LW azul-blanco y la punta negativa al G verde o chasis. Resistencia de la bobina 139 ohmios más o menos el 10%. Bobina de encendido. La bobina de encendido o de alta se encarga de recibir y elevar el voltaje proveniente desde el CDI. Verifique su estado exterior en busca de anomalías. Cada vez que se retire el capuchón, el cable de alta debe ser verificado. Si se detecta sulfato o ausencia de hilos, corte los 5 milímetros desde la base final del cable. Resistencias de la bobina de encendido. Devanado primario. Retire la bobina de la motocicleta. Ubique el multímetro en la escala de 200 ohmios. La punta positiva del multímetro a la entrada positiva de la bobina y la punta negativa al núcleo de la misma. Resistencia 0.4 ohmios más o menos el 10%. Devanado secundario. Ubique el multímetro en la escala de 20 kiloohmios. La punta positiva del multímetro irá a la entrada positiva de la bobina y la negativa a la salida del cable de alta. Resistencia de la bobina 3.90 kiloohmios más o menos el 10%. Te invitamos a ver el próximo video de electricidad.